Entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Dail, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer y un honor que estés con nosotros este miércoles. El gran gusto es mío, Miriam, Leo, a todas, a todos y a todos quienes estemos aquí reunidos. Dail, cuéntanos de qué trata este libro, tu más reciente libro que acaban de publicar. Este libro sobre exilios, antifascismos e internacionalismo en México, Leo Zuckerman, 1908-1985. Claro, es un libro que es muy singular porque tiene una historia realmente que es fabulosa de contar. Porque, digamos, voy a empezar desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? En la mirada como más chiquita, este libro recoge la historia de vida de Leo Zuckerman Maus, que fue un exiliado judío de origen alemán, que era aparte comunista y jurista de profesión, pero que también era un cuadro muy importante de la Internacional Comunista. Y él estuvo exiliado, tuvo 3 exilios. Un primer exilio escapando de la Alemania fascista, o sea, cuando ya se empieza, Hitler toma el poder en el 33, él se escapa por primera vez de las garras de la muerte a través de un pitazo que le dio un compañero de juventud a su papá, ¿no? Le dijo que Leo huya porque van por él y es no le espera otra cosa más que la muerte, ¿no? Entonces él emprende camino, se va como muchos otros exiliados que huyeron del ascenso del fascismo a Francia, ¿no? En París se encuentra un nuevo lugar desde el cual empezó a tener una actividad muy importante en su rol de jurista, ¿no? Él no solamente fue uno de los principales promotores de la época en poder concederle a todos los alemanes, a los checoslovacos, que habían sido, y a los austriacos que habían sido desnacionalizados por ser judíos, por ser comunistas, por ser socialistas o por ser militantes de alguna corriente disidente, que tuvieran algún documento de identidad que les permitiera huir a las Américas o a algún otro país europeo, ¿no? Su papel va a ser muy importante justo por ser jurista en poder construir entramados o categorías que desde las leyes le brindaban una identidad a estos miles de personas que de la noche a la mañana se habían convertido en apátridas, ¿no? Él también va a tener un papel muy importante vinculado con las brigadas internacionalistas, que son estos más de 50 nacionalidades que pelearon del lado de la República y que en las primeras políticas de exilio, por ejemplo, la política de exilio mexicana, ¿no? Cardenista, que estaba recogiendo o dando como acogida a todo el exilio español, no había contemplado inicialmente a los brigadistas internacionales. Entonces también Zuckerman apoyó, bueno, junto con otras personas, con Gilberto Bosques, que era el cónsul de México en Francia, para que la política cardenista fuera también sensible a estas otras personas, a estas otras nacionalidades que habían dado la vida y habían puesto el cuerpo para pelear por una causa internacional, ¿no? O sea, que no solo era parte de España, sino se consideraba como era una batalla que estaba peleando la humanidad en contra de una fuerza siniestra como el fascismo, ¿no? Entonces él va teniendo esta historia muy interesante, se va desarrollando en este ámbito de las leyes. Él, de hecho, incluso llega a ser designado por León Blum, que era el presidente de Francia de la época, para que fuera el representante de Francia en la conferencia de Evian del 38, ¿no? Entonces él va a la conferencia de Evian como el representante de Francia, pero también como el representante de la Internacional Comunista, tiene como esa doble representación, y él empieza también a impulsar que varias naciones se sensibilizaran con esta situación tan dramática que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Fue así que él, en 1941, cuando ya está, digamos, en ascenso el fascismo digamos, más fuerza, él emprende su exilio, su propio exilio de él, de su familia, incluyendo a su esposa Lidia Staloff,
a México, ellos se embarcan en el Serpa Pinto, que bueno, es una de estas embarcaciones tan emblemáticas que permitieron que también mucho del exilio español llegara a México, ¿no? Él se emprende en el Serpa Pinto, llega a México y en México empieza a trabajar en un despacho en la calle 5 de Mayo, con Carmen Otero, que era la cuñada de Vicente Lombardo Toledano, y entonces ellos empiezan, bueno, Leo Zuckerman y Carmen Otero empiezan a trabajar en dar visas, ¿no? A los exiliados antifascistas no españoles, ¿no? O sea, porque ellos tenían sus propias redes, ¿no? Darle visas y oportunidades y redes de inserción laboral al exilio antifascista alemán, austriaco, checoslovaco y de otras nacionalidades. Él en México empieza a tener un papel muy protagónico también porque vuelve como uno de los portavoces de un movimiento muy importante que se llamó Alemania Libre y tenía dos propósitos, ¿no? Una era una agenda cultural de promover, por ejemplo, la reedición de mucha de la literatura que había sido quemada por los nazis, o sea, que había sido erradicada de Alemania y de otros países, volverla a reeditar en México, pero sobre todo, junto con este grupo que incluía a muchos intelectuales y a muchas antifascistas de muy diversas profesiones, crear como una sensibilidad en México, pero también a nivel continental, de por qué la postura de México y de América Latina debía ser en contra del fascismo, ¿no? Entonces ellos empiezan a dar muchas conferencias, por ejemplo, en la Universidad Obrera, empiezan a escribir, por ejemplo, en la revista Futuro, con Vicente Lobando Toledano, también crean sus propios órganos de difusión y fue muy importante porque permitió, por un lado, recoger estos primeros testimonios de los exiliados, de la situación tan difícil que se vivía en Europa, pero también poder combatir ciertas propagandas que se estaban difundiendo en México y en otros países a favor del fascismo, ¿no? Ese es como en lo micro, lo fascinante de esta historia, ¿no? Pero aparte de esta historia nos sirve para hablar de estas grandes tramas que cruzan la historia de México, la historia de España y nuestra historia universal, como es pues la Guerra Civil Española, el fascismo, pero también las racias políticas en la RDA, ¿no? Porque él en el 47 regresa a Alemania, a la zona de ocupación soviética, con un cargo muy importante, porque él lo invitan, al igual que otros exiliados de origen alemán que habían estado en México y en otros países, a refundar la nueva Alemania, ¿no? Entonces él, por su papel de jurista, es invitado a redactar la constitución de la RDA, bueno, cuando se transita de la zona de ocupación soviética a la RDA, ¿no? Entonces ahí podemos ver como la dimensión tan descomunal de este personaje, ¿no? No solamente en su papel de abogado constructor de las posibilidades de fuga y de redes de solidaridad que permitieron sostener la vida en tiempos tan difíciles, sino también de cómo él se vuelve como un engranaje legal que permite construir estas primeras leyes que le dan sentido a la RDA, ¿no? El problema, ya que está la RDA, que está Stalin en el poder, él, al igual que muchos otros, digamos, disidentes, comienza a ser perseguido, comienza a ser hostigado y termina emprendiendo un segundo exilio a México, pero es un exilio que ya no es tan glorioso como el primero. Él regresa en el 53 hasta su muerte en el 85 y en el libro va narrando de manera, digamos, muy íntima cómo él va viviendo esta persecución en la RDA, cómo sus anteriores amigos empiezan a distanciarse de él, cómo se empezó a castigar el hecho de ser o sea, judío, de haber estado exiliado en México, en un país occidental, y ese tipo de tramas en cómo van imaginando las conspiraciones en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro es como hermoso en la manera en que cuenta desde la vivencia cotidiana eventos tan extraordinarios de nuestras historias, ¿no? También en su segundo exilio en México, él no es tan bien recibido por las izquierdas mexicanas como fue recibido en el primer exilio, ¿no? Él incluso comenta cómo ya no le dirigen las palabras
Vicente Lobardo Toledano, cómo los anteriores colegas le dan la vuelta y él empieza a ganarse la vida por otros rubros, ¿no? Abriendo una librería de venta de libros europeos, abriendo una academia de enseñanza de idiomas, hasta que en el 73 entra como profesor en la Escuela Nacional de Antropología y su vida cambia, ¿no? Porque vuelve a tener como un frescor, ¿no? Vuelve a tener un momento, algo que le dé sentido a su vida, ¿no? Estos momentos, los 60, los 70, los 80, es un momento para la Escuela Nacional de Antropología de gran recepción de muchos exilios, ¿no? De exilios de diferentes partes del mundo, ¿no? Y entonces es un momento en que la escuela, aparte de debates antropológicos, tiene un fuerte perfil antiimperialista, ¿no? Entonces él entra pues como guante al dedo porque era una persona con una prominencia intelectual muy grande, pero que también había sido no solamente testigo, no solamente podía hablar de estas grandes teorías como un teórico, sino también había sido testigo y actor de muchos de estos acontecimientos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es como la historia en términos históricos, por ser reiterativos, pero también tiene otro lado fascinante este libro, ¿no? Y es que se basa en más de 40 horas de entrevistas, de las cuales 24 horas de entrevistas fueron hechas por mis padres entre 1978 y 1984, y 20 horas de entrevistas fueron hechas por Eckhart Boge casi por los mismos años, de 1978 a 1981. Cada uno de ellos, o sea, mis padres, Ricardo Melgarbao e Hilda Tizoc Lindley, entrevistaron a Leo Zuckerman y también Eckhart Boge por líneas separadas. O sea, ninguno de ellos sabía que estaba dando entrevistas a alguien más. Y curiosamente, estos dos paquetes grandes de entrevistas quedaron esperando su momento. En el caso de mis padres, las cintas de cassettes quedaron en la casa, en una caja de cartón, en la cual habían muchas otras entrevistas que ellos habían hecho en su juventud, porque ellos tenían como un gran interés cuando eran jóvenes de entrevistar a muchas personas que hubieran sido testigos digamos, de grandes acontecimientos. Por ejemplo, habían entrevistado a muchas mujeres del exilio español, habían entrevistado a muchas personas que habían participado digamos, de los primeros años de formación de la Alianza para la Revolución de las Américas, y estaba también esta historia de Leo Zuckerman esperando un momento para ser contada. Tuvieron que pasar 40 años en 2020 para que la Rosa de Luxemburgo, la fundación que tiene sede en Alemania y que tiene, digamos, representación en México, en Argentina, en nuestro continente, y nos hicieron una invitación para rescatar esta historia, y entonces ahí empezó como un trabajo transgeneracional, porque para entonces mis padres ya habían fallecido los dos. Entonces yo y Perla Jaimes, quien había trabajado muchos años con mi papá, que es historiadora, nos dedicamos a un proceso de recuperar las cintas. Y esa es como una historia fascinante porque pues también ustedes se imaginarán qué le hace 40 años a una caja de cassettes que estuvieron esperando su oportunidad, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo entre digitalizar las cintas, entre recuperarlas, en contar una historia, porque también fueron 6 años de entrevistas. Entonces, la entrevista pues tiene muchos giros, ¿no? Entonces había que, de todas las entrevistas, articular un pedacito por aquí, un pedacito por allá, para ir hilando una historia que fuera, o sea, que diera la idea que es una historia lineal, ¿no? Es una narrativa, un cuento que te está contando, que está basado en la veracidad de haberlo vivido, de ser un testigo propio, pero fue digamos, ir hilando de manera artesanal, a partir de todas estas horas de entrevistas, una historia, ¿no? A este gran proyecto se sumó Eckhart Boge con sus propias entrevistas, que tenía la singularidad que habían sido hechas en alemán. Entonces, él seleccionó de todo este cuerpo de entrevistas fragmentos
que permitían redondear aspectos que no estaban presentes en las entrevistas que habían hecho mis papás. Y bueno, a grandes rasgos es un poquito esta parte de la historia, ¿no? Entonces el libro es como muy interesante porque tiene tres líneas de lectura. Mm. La primera de ellas es como la entrevista, o sea, textual, con varias notas al pie para acompañarnos, es como un bastón, ¿no? Entonces, como habla de tantos personajes, de tantos contextos, entonces es muy fácil de entender porque uno está escuchando, o sea, como está leyendo, pero en realidad te lo imaginas porque él era un gran narrador de su propia vida, entonces te estás imaginando la historia y si tienes duda de algún lugar, de algún contexto, de alguna fecha, de algún personaje, a pie de nota te explica a quién se refiere, cuál es el contexto, ¿no? Tiene otro orden de lectura que es el de los estudios interpretativos, en el cual recogimos un texto que escribió mi padre a la muerte de Leo Zuckerman, que llegó a ser su amigo, y que va reflexionando sobre estos diálogos que tuvo con él a lo largo de varios años. Invitamos también a escribir a Hernán Camarero, que es un gran historiador argentino de las historias de las izquierdas, y él escribió un texto fascinante, justamente interpretando la parte digamos, de la persecución a los comunistas judíos, ¿no? Es muy interesante esa parte. También Uwe Sonnenberg, que es un biógrafo de Leo Zuckerman en Alemania, escribió también otro de los textos que nos va acompañando acerca como de una interpretación también de esta historia, ¿no? Y también, digamos, la cereza del pastel del libro es el estudio introductorio que hacen Perla Jaimes y Eckhard Boge, ¿no? En el que contextualizan toda la panorámica del libro, ¿no? Dayil, después de escuchar esta maravillosa presentación que has hecho de este libro tan importante, ¿cuál fue la experiencia que les dejó, ¿no? El presentar un libro como este en un evento pues tan concurrido y diverso como la Feria Internacional del Libro del Zócalo? La verdad que estábamos muy contentos, porque, bueno, la Feria del Libro del Zócalo es, o sea, monumental. Según las cifras, hubo 1.300.000 visitantes. Y la ventaja es que al ser un espacio abierto, permite que mucha gente entre a las carpas, entre a las presentaciones, porque este libro ya lo hemos presentado varias veces, ¿no? En varios espacios, y este es el lugar en el que todas han sido presentaciones diferentes, cada una ha tenido como su sello, porque también muchas de las presentaciones han estado en respuesta al público, ¿no? A sus interacciones. Y el público de la FIL del Zócalo realmente era un público hermoso, ¿no? O sea, muy generoso, muy apasionado. O sea, como que veías como con mucha satisfacción porque estábamos hablando sobre el libro y veías como reacciones en los rostros, emociones, ¿no? Y sobre todo fue mucha gente, así como nuestra presentación, todas las carpas estaban llenas. Entonces yo diría que es un modelo de feria de libro exitoso por el hecho de ser público, o sea, no es un esquema de feria de libro un poquito más cerrado, que haya que pagar una entrada o que uno se pueda sentir intimidado de pensar es un espacio para intelectuales, un espacio para académicos, para universitarios. Aquí no, o sea, era un espacio muy plural en el que habían, o sea, de todas las profesiones, de todos los oficios, de todas las edades y pasando un buen momento, ¿no? Eso me pareció la cosa más grata, ¿no? O sea, como se veía demasiada pluralidad en los públicos y muy buena recepción en todas las carpas. O sea, veías pasión en los públicos, en todos los eventos. También entrando otras presentaciones, circulando entre las carpas, es lo que yo podría pensar de prácticamente todos los eventos que me tocó ver, ¿no? Dail, yo sé que no eres antropóloga ni tampoco politóloga, pero evidentemente, eh, pues este tema del fascismo es algo que has estudiado profundamente, que seguramente te requirió muchísimo trabajo para poder compilar este gran libro que nos has presentado ahora. Y yo quisiera preguntarte, con esta experiencia que tú has tenido en este proceso, ¿cómo ves lo que ocurre hoy en diferentes partes del mundo? Y además siendo una mujer tan joven,
me imagino que tienes mucha interacción eh, con una generación que está viviendo las cosas muy distintas a como lo vivimos nosotros. Entonces me encantaría saber cuál es la impresión que te deja por las cosas que están sucediendo en Argentina, en Perú, en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, no se diga en Europa y otras partes del mundo, de especie de resurgimiento de una fuerza que convulsionó a la humanidad como nunca lo habíamos visto antes, ¿no? Sí, pues creo que, por ejemplo, testimonios como el de Zuckerman, que bueno, también recoge, él es una voz, pero es una voz colectiva a la vez, ¿no? Habla de su historia, pero habla de una historia que es colectiva, ¿no? Que le cruza la vida de muchas personas, ¿no? Yo creo que casos como este nos permiten alertar de los riesgos de dejar a la ligera ciertas enunciaciones peligrosas, ¿no? Digamos, de deshumanizar a los otros, ¿no? De construir ideas de poblaciones enemigas, de construir racionalización, es decir, como es razonable perseguir a tal colectivo por su opinión política, por la manera en que se expresan, se conciben, por su identidad, por atributos que yo le concibo, ¿no? También nos permite ver de qué manera estas, digamos, construcciones irracionales pueden tener consecuencias nefastas, ¿no? Y pueden alterar no solamente la vida de miles de personas, sino también el curso de nuestra historia. Creo que son lecciones que nos deberían invitar a considerar lo peligroso que es jugar con con categorías que coquetean con estos viejos fascismos, ¿no? Ahora son otras enunciaciones neofascistas, pero que coquetean mucho con esos lenguajes, con esas miradas, con esas, esas pasiones irracionales, ¿no? De destrucción de los otros, ¿no? Y entre tus colegas, en tu generación, ¿qué sensibilidad hay de estas cosas? ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven estos retos que hoy en día pues tenemos enfrente todos, pero ustedes más, porque están prácticamente empezando la vida, ¿no? Pues yo creo que pues son diferentes las recepciones que cada quien tiene de estos fenómenos, ¿no? Y que están muy ligados con los contextos en los que se desenvuelven, con las formaciones que tienen, ¿no? En mi caso, pues la gente con la que más comparto no tiene pues estas perspectivas, pero en otros sectores sí son mayoritarias, ¿no? Y parten muchas veces del desconocimiento, ¿no? Y de la mala información y también de ciertas narrativas que pueden sonar atractivas, ¿no? O sea, todos los discursos mileístas, ¿no? Sonaban muy atractivos para muchos jóvenes, ¿no? Que no vivieron muchos episodios históricos, que quizás las generaciones previas fallaron en transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, es pues el peligro, pues lo que nos enseña la historia es a reflexionar sobre lo que hemos pasado para tratar de no repetirlo, ¿no? Sacar, miradas, en diálogo entre nuestro presente y ese pasado para que el futuro sea distinto, ¿no? Pero ahí cuando hay cuando se quiere construir futuro sin voltear la mirada a lo que hemos sido, ahí es cuando empezamos a caminar por arenas movedizas, ¿no? Y en este sentido, Dail, precisamente de intentar no repetir el pasado y de construir un futuro, ¿qué estrategias en términos y en el ámbito de una feria del libro como la del Zócalo de carácter internacional que incluye una amplia diversidad editorial, de editoriales independientes, internacionales, de grandes casas editoriales además? ¿Qué estrategias podrían implementarse para garantizar que dicho alcance, ¿no?, se traduzca en cambios sostenibles como en el hábito lector de una población que no tiene el hábito de la lectura? Yo creo que han habido como buenas iniciativas.
la Feria del Libro también en su pluralidad, pues combinó no solamente presentaciones de libros, sino también espectáculos musicales, performances, ¿no? También, por ejemplo, nosotros presentamos este libro en el contexto de, digamos, de la programación de la Brigada para Leer en Libertad. Y bueno, ahí también toda la perspectiva de la Brigada para Leer en Libertad es la masificación de la lectura, que construir estrategias para fomentar el conocimiento de ciertos temas de la historia y también de la literatura en general en contextos, en todos los contextos, pero sobre todo en contextos populares, en contextos comunitarios, ¿no? También han fomentado mucho la gratuidad. Por ejemplo, este libro, Gracias a la Rosa, se distribuye gratuitamente en todas partes, bueno, cada vez que hemos hecho una presentación y en la Feria del Libro se distribuye de manera gratuita en la presentación, ¿no? Pero todas las actividades, por ejemplo, de la brigada fueron así, ¿no? O sea, presentación del libro implicaba la gratuidad del contenido, o sea, del libro que se estaba presentando, ¿no? Y fomentar, pues, em, bibliotecas comunitarias, pues, son como algunos pasitos, no cambian, no transforman de tajo, pero son como pasos importantes que dejan una huella en determinados contextos, ¿no? Doncs moltíssimes gràcies, Ail, per ser-hi avui amb nosaltres, per compartir amb nosaltres la presentació d'aquest importantíssim llibre a la Fira del Llibre del Zócalo. Ens sentim molt afortunats de poder gaudir de la vostra presència i de tot el que has compartit amb nosaltres i amb la nostra audiència. Moltes gràcies, Ail. Muchas gracias, Miriam, Leo, a todas y a todos y a todos.